Buen día para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy, la verdad, me he visto de gala. Es un honor. Y va a ser una entrevista un poco diferente, porque vamos a rendir homenaje al Círculo de Ajedrez Torre Blanca. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Plot? Muy bien, ¿Qué tal, contento por mi Federico? parte de estar en tu canal. Buen Acá día, todo todo bien bien. también. Una alegría, Fede. Bueno, voy a empezar con una batería de preguntas, más que hoy voy a ser un moderador, más que entrevistador. Jorge, hablanos de la precuela de Torreblanca. Todo lo que pasó en Jaque Mate con el señor Marín, con Comunicaciones, con Platense, con Defensores de Belgrano. ¿Cómo llegamos a este presente de 50 años, pero eso tuvo un comienzo? ¿Cómo fue Así esa es. época? Tuvo un comienzo, primero, Defensores de Almagro. De Quiero Almagro, aclarar, ¿no? perdón. Nos conocimos con Rufino en mayo de 1966, cuando empecé a ir a Jaque Mate, en Santiago del Estero del 900, por unas simultáneas. Yo antes iba a las simultáneas los domingos en el Jardín Botánico, que era un lugar en donde me conecté con el mundo de ajedrez, y ahí un amigo me dijo: vos en la zona que vivís andás a Jaque Mate, ahí vas a tener un club para jugar todos los días. Pues yo esperaba los domingos para jugar. Y bueno, concurrí a Jaque Mate y ahí rápidamente lo conocí a Rufino, y a partir de ese momento, trabamos amistad, y él me fue llevando hacia el mundo del ajedrez, pero al ajedrez organizado. No existía un ajedrez con esas características, había solamente actividad por categoría. Los clubes tenían mucha actividad adicional por ser asociaciones civiles. Existía el póker, otro tipo de juegos para divertirse o para lo que fuere, y el ajedrez era casi una actividad secundaria porque era sostenida por esas otras actividades. Estuvimos unos años con Rufino, hicimos un equipo juvenil muy importante con el tiempo, empezamos a arrasar como equipo, y él, con el paso de los años, lo que me propuso fue ir adelante, porque nosotros nos faltaba el ajedrez de los domingos, nos faltaba. Si escuchan un gatito, una gatita es mía y de mi mujer. No teníamos actividad los domingos y necesitábamos jugar al ajedrez todos los días. El club Jaque Mate tenía alquilado los días domingos ese espacio para una entidad religiosa. Y nosotros solicitamos que por favor nos dejaran una sala, un sector para juntarnos también los domingos. Y no fue posible. Entonces Marín un día dijo: no, yo el domingo voy a convocar para jugar al ajedrez, y le voy a poner una cerradura especial a la puerta, y los que entren será para jugar al ajedrez. Bueno, se armó un lío bárbaro, y bueno, a partir de ahí a él lo echaron. Él ya estaba en la comisión directiva, sin embargo lo echaron igual, y nos fuimos a Comunicaciones. En Comunicaciones estuvimos muy poco tiempo, porque también era un club multipropósito, y no reunía las características que nosotros necesitábamos. Estuvimos muy poco tiempo, como dije, 6 meses, y nos surgió la invitación para ir a Platense, pero Platense estaba en Vicente López, y se nos hacía muy complicado. Es más, a él lo cuestionaron. Yo quedé al frente de su comisión de ajedrez. Él fue rechazado por las autoridades de Platense. Él podía ser un jugador más. Y mientras yo bancaba Platense, él buscó contactos y aparecimos en Defensores de Almagro. Defensores de Almagro tenía una sede en la calle Humahuaca al 4000, y ahí nos empezamos a juntar. Nos dieron una salita en la terraza de 3 metros por 3 y llegamos a hacer torneos de más de 100 jugadores. ¿Cómo se explica esto? Porque utilizábamos la terraza, porque poníamos en las invitaciones que no se suspendía por lluvia, porque buscábamos algún espacio del club por si llovía. Había un salón de juegos multipropósitos, de juegos de fútbol sala y eso, y llegamos a hacer un torneo abierto muy importante. Tuvimos mucha actividad,
y a lo que más importancia le dábamos en esos tiempos era hacer representaciones por equipo. El ajedrez es una actividad muy individual, y la forma de generar identidad es precisamente converger hacia un objetivo en común. Y los objetivos en común se presentan cuando uno juega como equipo, cuando el triunfo de otros es el triunfo de uno. Participamos en muchos torneos durante 1 año y medio, hasta que tuvimos diferencias con los directivos defensores de Almagro, y ya antes de iniciarnos en Defensores, que esto fue desde mediados del 70 hasta febrero del 72, nosotros habíamos ya decidido que con el tiempo íbamos a fundar nuestro propio club. Y bueno, tuvimos el problema en Defensores de Almagro y salimos de ahí, conseguimos una sala en forma provisoria que fue La Providencia en Flores, pero ya ahí oficialmente habíamos fundado el club. Y como algunos ya saben, Torreblanca tuvo 2 fundaciones, una que no se dio a conocer a mediados del 70, cuando entramos a Defensores de Almagro, y otra en marzo del 72, que ahora se van a cumplir los 50 años. Qué lindo todo lo que contás. Ariel, tu cumpleaños es el 26 de abril, y para el año 78, tu mamá, que se puede decir que tiene ADN torreblanquino, como regalo te hizo socio del club. ¿Qué recordás de esa época? En realidad, yo el club lo conocía de antes de la Feria del Libro del 77, pero mi madre, que era psicóloga, no le convencía mucho del ajedrez. Yo jugaba en el Club Ciudad de Buenos Aires, pero nada, no estaba conforme ahí porque quería un club de ajedrez. Y cuando fue mi cumpleaños, aproveché la oportunidad. Encima veníamos de la Feria del Libro de vuelta y demás. Pero te quiero decir 2 cositas de lo que escuché de Jorge, ¿no? Una, cuando él hablaba de las simultáneas que se hacían en el Jardín Botánico, efectivamente en una época de la década del 70, fines, me vino como un flash de memoria. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, no era gobierno, era la municipalidad, hacía una simultánea mensual en cada plaza. Había incluso como una especie de equipo preparado de la ciudad, que eran total 12 al año, que ponían el cronograma en las primeras revistas de ajedrez que yo me compré. Y qué pena que desapareció eso, porque la verdad que era una forma muy interesante de llegar con el ajedrez y organizado. Primero eso. Y después, cuando estaba recién comentando la formación de Torreblanca, ¿no? No sé por qué me acordé de los primeros años que yo iba a Torreblanca, de la paz y tranquilidad que había en el club y afuera. Es decir, cómo la gente podía disponer de más tiempo para hacer ese tipo de impulsos sociales, cómo se valorizaba más ajedrez, amigos, grupo, y ahora todos vamos corriendo de un lado al otro y nos escapamos de lo que hacemos para ir a jugar al ajedrez. Es decir, es como que entre las computadoras, el cable, Netflix, los trabajos que se extendieron en horas, el segundo trabajo, se acabó toda una cultura que hoy en día lo que hizo Jorge con Rufino y demás, sería muy difícil de impulsarla. Es decir, es una reflexión nada más, ¿no? Pero es lo que sentí cuando lo recordaba. Me acuerdo, pero perfectamente, de ese espíritu de amigos, por un lado, que es muy argentino, de darle forma a las cosas y de tener hasta tiempo disponible para hacerlo. Y ahora está todo muy complicado, ¿no? No va a ser fácil que aparezca una nueva Torreblanca, sobre todo por eso. Quería decir eso, que me pareció, nada, es un reflejo de lo que dijo Jorge, pero que me trajo muchos recuerdos de infancia. Linda nostalgia, está muy bueno lo que decís. Sí. Leandro, llegaste a Torreblanca en el año 89. Eras muy jovencito. Y de a poquito, a los 13, te picó el bicho por el arbitraje. ¿Qué recordás de esa época? Sí, llegué en noviembre del 89 con un dato curioso que lo digo siempre. Yo tomaba clases con Luciano Miranda en un club polideportivo y Mariano Greenspan, y Luciano no me podía dar más clases. Entonces me dijo, el viernes te llevo a un club y el sábado a otro. El viernes al club argentino y el sábado a Torreblanca. Y ahí me quedé, cosa de que pude elegir. La nostalgia de que ahora, cuando con los 50 años llamamos a alguno de los chicos para que se acerquen, que por ahí ya son grandes, con familia, dejaron el ajedrez, es muy linda.
Yo hacía los torneos, jugaba los torneos infantiles y tenía amigos de sexto grado y yo era de séptimo. Y lo que me pasó es que cuando voy a jugar, digamos, no podía jugar, empecé a ir a ayudar, y en el club siempre es un espacio donde todos pueden ir. Empecé ayudando, después llegaba tarde el árbitro, y después a fin de año terminé ya a los 13 años arbitrando los torneos. Es hermoso, no sé, es lindo. Ayer, justo no sé cuándo va a salir, pero ayer sábado estuvimos con Ariel y más o menos vivís esas cosas, esos chicos que andan dando vuelta, que por ahí ahora es hasta sub-16, los torneos de chicos, cuando tengan 10, van a seguir yendo ese sábado o ese dominguito famoso, y de algún modo van a terminar. Torres es una casa, es un lugar donde uno se siente identificado, como dijo el intendente, y es un lugar donde genera pertenencia. Entonces, la identidad, la pertenencia, que podría ser lo mismo, es la clave del club, y es la clave de lo que me hizo después ser árbitro y quedarme en el club hasta ahora, ¿no? Qué lindo. Jorge, contá brevemente la historia de cómo nace el nombre del club y qué tiene que ver un programa de televisión para que Torre se llame Torre. Tal cual. Sucede que cuando nos juntamos en la casa de Marín a mediados del año 70 para fundar Torre, fuimos 5. Néstor Franco, que se sumó a nosotros en el Club Comunicaciones, Jorge Dupú, que era un escribano, amigo de Marín y que jugaba al ajedrez en jaque mate, Juan Kucharski, que era un juvenil que jugaba también en jaque mate, y entre los 5 escuchamos ya no la idea, sino ver cómo hacer para concretar esta situación. Entonces, Rufino tenía ya preparado los estatutos, tenía preparado absolutamente todo, nos leyó, y él estaba siempre fue una persona con mucho impulso, con mucha voluntad, y una locomotora. Entonces, en un momento determinado empezó a decir, en cuanto a la fundación, que él iba a hacer una propuesta que rompiera con todas las estructuras, que para él eran estructuras crónicas, que lo que hacían era formar parte de una actividad como de élite, que lo que nosotros pretendíamos era que el ajedrez fuera una actividad popular para todos, con acceso libre, particularmente para los chicos, para los juveniles, para las mujeres, que no había prácticamente ajedrez femenino en la Argentina. Y lo escuchábamos atentamente. Y en un momento determinado dice, y entonces para romper con toda esa estructura arcaica y obsoleta, yo propongo que el club se llame Círculo Ajedrez Las Panteras Negras. Yo en esos momentos me quedé frío, porque bueno, no se olviden que estoy hablando de mediados de 1970, vivíamos en dictadura, algo muy común en la Argentina en aquellos tiempos. Yo llegué a jaque mate en el 66, prácticamente había dictadura, o a los pocos días se produjo, y la dictadura fue hasta el 73, y después del 76 al 83, son muchos años en donde había todo tipo de situaciones complicadas y que valía la pena no correr riesgos. Entonces, bueno, apuntando a eso, yo me quedé totalmente sorprendido porque a mí no me lo había dicho, y Marín y yo hablábamos prácticamente todos los días, pero esa se la tenía guardada. Entonces, yo en ese momento recordé que veía una serie de televisión en blanco y negro que se llamaba Combate, y en el fragor de las batallas sobre la Segunda Guerra Mundial había una comunicación entre una base central y un comando, y la expresión era: jaque mate rey 2, aquí Torreblanca, cambio. Y en mis fantasías yo decía, jaque mate es un club que existe, algún día existirá Torreblanca, pero ¿cómo iba a surgir Torreblanca y el nombre de Torreblanca? No pensaba que iba a tener yo la posibilidad, la oportunidad de decir, bueno, que se llame Torreblanca, pero ese era el momento, porque yo dije, es más, yo pensé rápidamente, no vaya a ser cosa que por llamarnos Círculo Ajedrez Las Panteras Negras después tengamos problemas. Y vaya, si hubo problemas en Argentina, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo tengo un nombre para proponer. Marín me miró medio con cara así, me llevaba 10 años.
Y además él era la autoridad, yo era un juvenil. Me dice, pero, y bueno, ¿qué nombre propones vos? Así como desafiante. Y yo le digo, sí, Círculo de Ajedrez Torreblanca. Me dice, bueno, a ver, está bien. Bueno, que la gente, que los que estamos acá decidamos. Como él lo había presentado como una moción que se llamara Las Panteras Negras, como una moción de orden, él dijo, si alguien me apoya, y bueno, inmediatamente recibió el apoyo de Néstor Franco, que era de comunicaciones, lo tenía él como líder. Es decir, que él ya tenía 2 votos de 5, y yo aparecí como una minoría. Entonces había que ver cómo terminaba esto. Éramos 5. Entonces el primero que opinó fue Juan Kucharski, a quien estoy tratando de ubicar para ver si nos acompaña en los festejos del cincuentenario. Y él dijo, yo estoy de acuerdo con Jorge, o con Manuk, como me conocían ya desde aquellos tiempos en ajedrez. Entonces, Marín miró con más bronca y lo miró entonces al escribano Dupú, que era muy amigo de él, y en tono más autoritario le dijo, ¿y vos, entonces, qué decidís? Y Jorge Dupú, casi temblando, dijo, y yo pienso que, bueno, no sé, me parece mejor que llame Torreblanca. Bueno, a Marín le salían destellos por los ojos, se quedó muy, muy enojado en ese momento, pero dijo, bueno, está bien, que se llame Torreblanca. Y prácticamente ahí terminó la reunión. Con el tiempo, cuando tuvimos problemas en Defensores de Almagro con los dirigentes del club, porque vieron que nosotros crecíamos de una forma descomunal, el club sobre 450 jugadores, en febrero del 72, había 150 que éramos de ajedrez, es decir, que empezaron a temer que nosotros le copáramos el club. Este fue el motivo por el cual nos limpiaron. Entonces, cuando hubo ya que salir al aire con el nombre, y ya teníamos un grupo nutrido de gente, Rufino directamente dijo, bueno, se va a llamar Torreblanca. Y así se produjo la situación de que, bueno, a 50 años, son 50 años del Círculo de Ajedrez Torreblanca. Bueno, menos mal que dieron vuelta a la votación y ganaron 3-2, porque las Panteras Negras, menos mal. No hubiera quedado ni un solo fundador, ni uno solo. Tenemos fundadores desaparecidos, no hubiera quedado ninguno. Me gustaría contar una pequeña anécdota. En un momento dado, cuando a los primeros años que estaba ya Nino, es decir, Juan Ángel Mas, como teniendo una parte primordial, había una reunión, creo que estaba Carlos López, Rodolfo Estrata, donde en un momento estaban hablando de que el gobierno militar y varios siempre habían estado en contra de Torreblanca, siempre con una agresividad insólita que no recibió ningún otro club de ajedrez. Y en un momento alguien que estaba ahí, que era bastante mayor, como ellos hablaban de ese tema sin comprenderlo bien, decía, escúchame, ¿no será porque en la secretaría había una foto enorme de un soldado cubano negro jugando al ajedrez con un nene sin... Había algo así. Y entonces se rieron los demás, porque claro, había una identidad ideológica bastante clara, que es un derecho también político, pero que bueno, hizo que en su momento el propio Suárez Mason diría que la subversión se escondía en las matemáticas modernas e incluso en un aparente inocente club de ajedrez, y hablaba de Torreblanca. Que bueno, para mí en realidad, al contrario, es parte de su valor cultural. Es decir, que fuera del principio, gracias a Rufino en buena medida, porque era una persona tremendamente militante y temperamental, que tuviera ese origen, yo siempre lo sentí como parte de la riqueza del club. Y que lo hacía como una característica única, que tenía mucho valor y que le daba esa fuerza y ese empuje que sigue teniendo a pesar de los años. Quiero aclarar algo, perdón, que me hiciste acordar, Ariel. Una de las objeciones que recibimos, la más importante que recibimos en Defensores de Almagro, fue que un día los dirigentes, porque incluso nosotros ya habíamos entrado en la comisión directiva, habíamos colocado en la asamblea de fin del 71 3 miembros como titulares y 3 como suplentes, y un revisor de cuentas. Es decir, que empezábamos a tener una proporcionalidad dentro de la conducción de defensores, y evidentemente se les volaron los pájaros. Y una de las quejas, no quejas, como denuncias que hicieron sobre nosotros en la reunión de comisión directiva en donde resolvieron dejarnos afuera, habían sacado una foto que había, que era de una página de una revista, como decir, no sé, Gente, 7 Días, una revista de la época, en donde se veía un nenito cubano en La Habana jugando en la entrada de una casa. Un nene
de mulato, de las características cubanas, de los centroamericanos, jugando al ajedrez, un nene de 7 años, 8 años. Eso era, no había un soldado, no había ametralladoras, no había absolutamente nada. Era la imagen del ajedrez popular, era lo que nosotros queríamos, que el ajedrez estuviera en la calle. Y a mí me llena de orgullo y de emoción saber que en pocos días, los 50 años, los vamos a festejar en la calle, porque eso era lo que pretendíamos y era uno de nuestros objetivos, aparte de otros que voy a comentar cuando pueda volver a hablar. Ariel, vos sos gran maestro. Contale a la gente que va a ver este video cómo te apoyó Torreblanca para llegar a MI, a GM, tu viaje a Ecuador, a Francia. Contá un poco de esa época. A ver, es una buena pregunta, porque el club realmente siempre, sobre todo cuando estaba en Díaz Vélez, era un club con problemas económicos incluso constantes, porque había que pagar un alquiler, era una realidad. Siempre se trató de profesionalizar y que hubiera un encargado de sala o árbitro al cual se le pagaba. No era nada sencillo para el club apoyar a sus jugadores, porque crónicamente tenía ciertos problemas económicos, ¿no? La primera vez que me ayudaron, fue cuando viajé a Ecuador, que viajé solo, pero la Federación Argentina, para un campeonato mundial de ajedrez, de menores de 16 años, que fue la segunda vez que jugaba un mundial, y bueno, la cuestión es que no había plata para el pasaje, la Federación Argentina no lo pagaba, y la comisión directiva hizo una especie como de cuenta de aporte, ¿no? Y entre mis padres y los que aportaron un montón de socios, conseguí viajar. Y yo me acuerdo que en esa época estaba el bufetero Bernardo von Hartmann, que bueno, fue un personaje muy interesante, muy polémico, pero que bueno, tenía una lista, porque yo le caía bien, tenía una lista de aportantes. Y cada vez que veía uno le decía, vení, anotate que sos el primero de la lista. Y lo hacía aportar plata y después daba vuelta a la hoja y seguía con el siguiente. Cosa simpática. Y después el club hizo un enorme esfuerzo en el 83 cuando viajé a Francia como jugador y entrenador de Claudia Mura para un Mundial de Cadetes, donde también ayudó muchísimo para el pasaje de los tres y la estadía y demás. Así que en realidad a partir de los 15 o los 16 años conseguí un respaldo importante del club. Y después finalmente lo más importante fue un magistral que se organizó en el 94, que me permitió conseguir mi primera norma de gran maestro. Y fue el primer magistral con norma de GM que organizó el club. Que eso fue obra de Juan Ángel Mas. Clau. Estamos bien, Fede. Un segundo, me quedé, ¿qué hago? ¿Qué pasó? No sé, dice que me quedaba 10 minutos. Hola, perdón. Plot, ¿qué le aportó Juan Ángel Mas a Torreblanca? Me dejaste una pregunta difícil, porque la verdad que, Sí. que es Te un montón apunté de con cosas. todos los Obviamente, cañones. yo no estuve desde el comienzo, pero obviamente cuando él llegó en el 82, pero lo que le aportó es la energía, el seguir la pertenencia a una persona que tenía una capacidad de trabajo impresionante, y después, digamos, obviamente no creo al principio, una sabiduría ajedrecística única. Quizás él, digamos, ponerlo de cuerpo entero, creo que cuando él vino de Plaza Almagro a jugar ese match con Torreblanca, estaba organizando el campeonato de Plaza Almagro con 50 jugadores todos contra todos. Es decir, solo un loco del ajedrez puede hacer eso. Y siempre fue un visionario por ahí para la profesionalización, como dice, no profesionalización, sino es darle al ajedrecista las etapas que iban teniendo. Obviamente al principio no tenías que hacer un torneo de maestro internacional, un torneo de gran maestro, IRTs, porque había otro tipo de jugadores, todavía eran jóvenes. Bueno, él lo que hizo es la etapa de, existían un montón de jugadores que jugaban bien, empezar a hacer ITTs de norma de maestro internacional, a hacer IRTs, y hizo no solo una revolución acá en Torreblanca, que siempre es el club que más torneos IRT hace, sino que son torneos de internacional de rating, sino que hizo una revolución en Argentina con la cantidad de jugadores que empezaron a tener ranking internacional, que eso lo llevó obviamente a la Federación Internacional, porque él cuando hacía una cosa
se ponía con el tema de saberlo y todo ese tipo de cosas, y llegó a tener el máximo cargo que tuvo un argentino en la Federación Internacional técnicamente, que fue el presidente del Comité de Calificaciones. Tenía absolutamente todo lo que es títulos, ranking del mundo, pasaba por él. Y todo eso tiene que ver por ser pujante, por estar en el tiempo y seguir cosechando la pertenencia, que creo que fue la clave, ¿no? Como decía, identidad, pertenencia, todo ese tipo de cosas, y encima le empezó a dar, Nino hizo más de 20 torneos de maestro internacional, una fábrica de maestro internacional que por suerte Ariel hace 10 años tomó 12 en realidad, porque 10 con esos 2 de la pandemia, tomó la posta, y hace todos los años en Torreblanca tenemos un torneo de maestro internacional y uno de gran maestro, que no es poco. Y ahora en los 50 años haciendo un súper torneo de gran maestro. Así que está jugando Diego Flores y Alan Pichot y un montón más, pero bueno, 2 figuras de ese calibre hacen que el torneo tenga otra propaganda, digamos. Sí, vi que van por la segunda ronda. Quisiera hacer un pequeño comentario, pues nada, escuchándolo. Primero, el día que vino Nino, yo estaba, el día del famoso match de Almagro Torreblanca, donde Nino organizaba el equipo de Almagro, el equipo visitante invasor, y me acuerdo que en un momento de descanso del match, se acercó a la cartelera, empezó a leer todo y empezamos a charlar, y me mató a preguntas de todo. Es decir, ese primer día me empezó a preguntar cómo estaba organizado el ajedrez, cómo era la Federación Internacional. Yo tenía, por cierto, 15 años, pero bueno, me interesaba todo eso. No nos conocíamos y charlamos fácil durante 2 o 3 horas, y él miraba todo súper fascinado, ¿no? Como si fuera que había entrado a un nuevo templo. Lo que quería decir que Torreblanca, obviamente, que es nuestro motivo de charla como club, es también un poco el símbolo de muchas instituciones parecidas que han tenido, creo que la supervivencia por grandes liderazgos. Es decir, hay un montón de gente muy importante. Jorge inventó la palabra, está acá con nosotros, inventó el nombre del club y fue uno de los 5 padres fundadores. Indudablemente es quizás el máximo prócer vivo que todavía está del club. Pero claramente la locura creativa y la energía de Rufino seguramente fue, quizás me equivoco, pero determinante los primeros años. Después hubo un montón de gente que colaboró con el club, pero efectivamente cuando llegó Nino, consiguió, es decir, Juan Ángel Mas, consiguió para mí lo más importante, que fue comprar la sede, que fue todo un artilugio financiero y trabajo que significó mudarnos, por un lado, pero al mismo tiempo estar la sede actual, que bueno, para mí fue una evolución importantísima. Y quiero decir que mi compañero de comisión, Leandro, me parece que va a ser, lo digo no solo proféticamente, sino por hechos reales, va a ser el tercer gran liderazgo de Torreblanca, que hace que el club tenga el 2 de abril próximo, no sé cuándo va a salir esto, una fiesta que quizás va a superar la que tuvo a los 10 años, cortando en la avenida Díaz Vélez, que hubo un montón de gente jugando al ajedrez. Creo que esta no me sorprendería que a lo largo del día cientos y cientos de personas vengan a participar en las actividades. Y nada, creo que es una radiografía que todos los clubes necesitan, casi siempre lo mismo, un equipo de gente con mucha energía, gente joven, como era Jorge en ese momento, que seguramente era imbatible, y una persona que tenga una naturaleza humana que sea capaz de generar un espíritu especial, ¿no? Como lo fue Nino en los primeros años, que para los que no lo conocieron, es difícil imaginarse semejante máquina de energía donde proyecto tras proyecto tras proyecto pasaba por su cabeza, donde armaba equipos que iban a por todo el país. La verdad que fue un gran amigo, pero siempre fui yo su admirador, ¿no? En ese aspecto. Y ayer cuando veía la actividad del club, no recordaba en la época de Nino un día que hubiera tanta gente como ayer que estuvimos, tantos torneos, tanta gente joven, tanta gente participando. Creo que comienza realmente una gran etapa para el club, ¿no? Totalmente diferente a la primera, totalmente diferente a la segunda, pero bueno, estamos todos
emocionado por el aniversario, pero encima creo que con mucha energía para el futuro. Ariel, yo sé que cuando uno juega una Olimpiada representa a la Argentina, y eso lo hablamos varias veces, pero en una oportunidad, la mitad del equipo olímpico, con Fiorito, con Sarnicki y con vos, era de Torreblanca. Eso es un orgullo enorme. ¿Qué recordás de esa época? La verdad que sí, fue un gran orgullo que estar parte de un equipo olímpico donde la mitad fuéramos de Torreblanca, y fue bueno para el equipo por la buena relación que teníamos antes. Creo que lo he usado muchas veces eso como argumento de venta para convencer a los indecisos de por qué venir a Torreblanca, no ir a otro club de ajedrez. Es decir, es parte de los hitos para mí del club, los campeones mundiales que tuvo, que la mitad del equipo olímpico de Argentina sea de Torre, la escuelita de Torreblanca. Para mí ha sido siempre un argumento, pero no, como jugador de profesional, los temas de pertenencias, cuando vas a una Olimpiada solo pensás en términos de la Argentina, por supuesto, ¿no? Pero sí, ha sido un dato simpático. Somos como una familia. Mira, la frase de la FIDE, Gens una sumus, se aplica muy bien para Torreblanca y para sus representantes. No la familia de la FIDE, pero sí la familia de Torreblanca. Sí. Jorge, vos en una oportunidad me definiste a Marín como el Bilardo del ajedrez, porque él también cerró los juegos sociales en Torreblanca. Contale a los chicos que no tienen idea de quién fue Bilardo y qué era eso de cerrar los juegos sociales. Claro. Bueno, Bilardo en el fútbol, como director técnico y antes como jugador, fue y es, ¿no? No está en actividad, pero nos acompaña. Él fue un impulsor de una forma de enfrentar a sus rivales con todas las armas disponibles, las reglamentarias y algunas marginales, del lado del vivo que saca ventaja. Bueno, Marín era como conductor del grupo algo similar, muy anterior a Bilardo. Es decir, él se fijaba cómo hacer para obtener ventajas para que nuestro club, cuando salía a jugar nuestras representaciones, obtuvieran los mejores resultados. Para él todo era válido porque realmente hay que admitir que nuestro grupo, cuando surgió, rompió con las estructuras del ajedrez y se generó mucha contra. Y a mucha gente, a muchos dirigentes de la época, que tenían una conducta y un criterio completamente distinto al nuestro, es decir, no querían que el ajedrez fuera algo popular, salvo algo que saliera algún día en algún diario, como unas simultáneas en una plaza y todo eso, pero no se impulsaba el ajedrez. Entonces, teníamos rivales, teníamos enemigos. Entonces él se preparaba y nos preparaba a todos, nos metía la idea en la cabeza de que nosotros teníamos que salir a competir contra todos, de la manera que se pudiera. Y la manera que se pudiera podía ser, no sé, si algo le molestaba a los rivales, nosotros estábamos dispuestos a hacerlo, siempre dentro de los márgenes reglamentarios, porque si no, obviamente, recibíamos sanciones. Un poco por ahí apuntaba mi comentario, y bueno, él no pudo continuar su actividad como dirigente político de ajedrez. Pero entonces, hablando él y yo a solas, me dijo: mirá, quien tiene la posibilidad, porque vos sos juvenil o dejaste de ser juvenil, yo era capitán de los equipos juveniles, era el que estaba al frente de la comisión juvenil en Jaque Mate y en todos los clubes en los que estuvimos, él me dijo: yo necesito que vos me acompañes a la Federación Metropolitana para ver si podés quedar con algún cargo en la Metropolitana y así seguir impulsando nuestra idea. Y así fue que yo entré en la Metropolitana, en la Federación Argentina, en el Comité Olímpico del 78, me tocó esa responsabilidad para acompañar a Alejandro Nogués, que es un personaje del ajedrez y de la historia del ajedrez argentino, a quien aprecio y admiro, y seguir adelante. Es decir, yo era un poco relaciones exteriores de Torreblanca. No me dediqué a seguir jugando durante esos años, porque aparte yo estaba estudiando para recibirme abogado, tenía muchas actividades. Pero me concentré en la idea de ser la imagen de Torreblanca fuera del club y en los aspectos no competitivos, porque eran donde yo podía compensar de alguna manera
para que la rivalidad que se había generado en contra de Torreblanca no nos tapara, porque realmente si no competíamos contra todos en ajedrez y en lo extradeportivo también. Leandro, hoy tenés la enorme tarea de ser el presidente de Torreblanca. Contale un poco a la gente qué es la escuelita de Torreblanca. La escuelita es un orgullo, es un orgullo, es el semillero más grande del ajedrez nacional, como siempre lo decimos dentro de nuestros eslogan. Y decir la escuelita hoy, como también Ariel decía, siempre, por suerte, Torre ha tenido varias, como decir, bueno, teníamos la mitad del equipo olímpico y estuvo colgado ahí en el vidrio enfrente del buffet, el equipo, el 50% de nuestro equipo en esa Olimpiada, y así las cosas que surgieron. El año pasado, para decir la escuelita, hay 12 campeonatos argentinos de menores de 8 a 18 años y tuvimos 5 campeones argentinos. Y no tuvimos 6 porque al mismo momento se jugaba la final del Mundial Online, donde Ilan salió tercero, que no es poco, ¿no? En el Mundial. Entonces contar eso, un subcampeonato, es decir, contar eso, que la mitad de los campeonatos nacionales, entre comillas, es decir, podríamos decir que casi la mitad de los campeonatos nacionales el año pasado hayan sido de Torreblanca, es un tema importante, como decir, una bandera, como lo del equipo olímpico. Y en un tiempo, y en el último, recuerdo, la escuelita es todo, siempre fue una cosa entre comillas que en el tiempo que yo estuve dio pérdida. Es decir, lo que el menor paga por su cuota es menor a lo que se le da en la escuelita o los aportes que se pueden tener con los chicos. Es decir, los chicos, entre comillas, porque obviamente la palabra pérdida, económica, pero la verdad es un pilar del club. Ahora tenemos, la verdad, que creé un super equipo en las clases cuando estás orgulloso de todos los profesores, que aparte son muy amigos entre ellos. Fabián Fiorito es el que tiene a los chicos de más alto nivel. Alejandro Rey, ¿no? Hace 30 y pico de años que es profesor de la escuelita, es digamos, nuestra luz vigía. Luciano Ciruzzi, Steffi Ahmed y Misael Álvarez. Cuando vas a las clases, ayer estuve todo el sábado, 96 chicos, 93, entre 93 y 96. No, en algún momento que conté entre los 3 niveles presenciales, todavía seguimos, el que no puede venir online, no es solo que Misael da doble, da online y en vivo, para que te des una idea. Quiere decir que ayer hubo más de 100 chicos en la escuelita. Es un orgullo, se te cae un lagrimón ver, aparte, que no solo dan la clase, están todo el tiempo con la cuestión, el sentido de pertenencia. Lucho Ciruzzi todo el tiempo cita a algún exjugador o un jugador ex escuelita para que venga, para que dé una clase, les muestra todo lo que viajó, les muestra las banderas, colgamos las banderas, no sé si viste hace poquito cada video de cada chico colgando su bandera de campeón argentino, clavándola, o en su momento también hicimos. Y ahora por ahí una especial, justo mirá, estoy hablando y me habla Alan, porque el jueves, que inauguramos la biblioteca jueves 31, que es el día de nuestro cumpleaños, inauguramos la biblioteca Juan Ángel Más, porque Nino, Juan Ángel, fue muy poco tiempo. Lo primero que lo pusieron a hacer es ser bibliotecario, y obviamente llegó rápidamente a la presidencia. Hicimos un gran cambio en la presidencia, la convertimos en biblioteca, eso es lo que hicimos, y un gran cambio estructural ahí. También presentamos el libro de maestros de Torreblanca, 25 maestros que pasaron por el club, 2 partidas analizadas. Hay una compilación de Guillermo Llanos con unos dibujos de Díaz Cortés, y una cosa muy importante. Alan hace rato nos viene pidiendo su foto al lado de Sarnicki, Sorini y Felgar, los grandes maestros del club. Y siempre por H, por B, por querer hacerlo del mismo diseño, porque son muy grandes las fotos. El que entra al club apenas entra a la izquierda. Y acá, que está jugando el Magistral, me dijo, mi papá y mi mamá quieren verme colgando el cuadro. Y bueno, insistimos, le mostré ese audio a la diseñadora. El 31 también estamos poniendo el cuadro de Alan. Eso es la escuelita, es esto, es el orgullo de pertenecer. Alan
puede en algún momento jugar para otro, porque tiene que viajar, entendemos su dificultad de tener que profesionalizarse, que a veces el club no le puede dar todo, pero el sentimiento nunca se va. Y él quiere estar colgado en esa pared, aparte de todas las banderitas que tiene y puso y le pusimos. El cuadro ese para él es como sentirse que está ahí, y eso es la escuelita, es sentirse que está ahí, y más allá del ajedrez, que todos, hay muchos profesores buenos por un lado, por el otro, el tema que hacerlo sentir parte a uno y al otro es lo que lo hace crecer, no hay ninguna duda. Yo no puedo decir, no, Torreblanca solo es porque tiene mejores profesores. No, hay más torneos, hay un montón de condimentos que lo hace que sea mejor. Sí, hace poco vi en Facebook al hijo de Fiorito clavando su bandera en la pared. Eso me emocionó un montón. Sí, los dos hijos de Fiorito ganaron el sub-12 y el sub-14. Y hace poquito con nuestros primos salió en el semirápido del sábado Francisco, el más chiquito primero, Joaquín, el de sub-14 segundo, y Fabián tercero, el sábado pasado. Así que también hay cosas que hace esa familia. Fabián es nuestro entrenador, Claro. Y obviamente hay de nuestros entrenadores algo, porque el nivel de los chicos es superlativo, pero tiene que ver mucho el sentirse parte, el estar, el jugar muchos torneos, que es lo primero que se hace. Sí. Ariel, vos en una charla me decías que Nino Más te consultaba cosas del ajedrez práctico, para que él después las ponga. O sea, él era el alma mater, pero te consultaba mucho. Hay gente que no sabe de eso. ¿Qué recordás de esas charlas con Nino que después se veían plasmadas en la realidad? Bueno, a ver, Nino, su nivel de ajedrez era más o menos una tercera categoría, que sobre todo en el ajedrez rápido quizás era un poco mejor. Famoso especialista en dar mate de alfil y caballo, con solo un minuto en el reloj, pero no era un buen jugador de ajedrez, pero a su vez era una persona respetuosa del conocimiento ajeno, entonces preguntaba, por ejemplo, sobre todo me preguntaba acerca de ciertos jugadores, si yo les veía talento, si no les veía talento, porque al estar los recursos limitados del club, a veces no se podía ayudar a todos, y Nino era una persona práctica y quería administrar lo mejor posible los esfuerzos del club, ¿no? Y también a veces, por ejemplo, me acuerdo una vez que tuve una discusión porque él estaba preocupado porque yo mantenía mi mismo ranking internacional, es decir, había pasado un semestre y a él le gustaba mucho el tema del exitismo, de que uno iba permanentemente subiendo el ranking. Y yo le dije, no funciona así el ajedrez, Nino. Acá la pregunta no es si vos subís o no el ranking, sino si estás trabajando intensamente con el ajedrez. Y yo le dije, es cierto que parece que estoy estancado, pero hace como medio año que estoy estudiando mucho con varios profesores y es inevitable que haya como un tirón para arriba. Entonces me dijo, bueno, no sé, qué sé yo, y después me dio la razón porque efectivamente subí como 140 puntos después de la charla en menos de 2 semestres. Y ahí a partir de ahí ya lo enloqueció, como enloquecía hasta ese momento a los pibes de ¿cuándo van a subir el ranking? ¿Cuándo van a subir el ranking? Porque era así, él veía como una especie de almacenero, numéricamente la cosa. Y le dije, no funciona, el ajedrez es diferente, le explicaba. Pero bueno, igual, a ver, sí, me escuchaba, pero yo lo escuchaba también mucho a él. Él era un gran conocedor de la naturaleza humana. Por ejemplo, detestaba discutir. Es decir, cuando él conversaba con alguien que pensaba algo totalmente diferente, le decía, sí, por supuesto, tenés razón en todo lo que decís, pero ¿no te parece que? Y lo iba llevando en su dirección. Es decir, en las conversaciones era tan hábil que no le interesaba vencer al otro, le interesaba persuadir al otro, y para eso le iba dando la razón en temas parciales, pero secundarios, hasta ir al punto principal, que era el único que le interesaba a él. Pero si tengo que pensar en líneas generales quién recibió más, yo recibí más de él que él de mí. Esa es la verdad. Ariel, vos me contabas que tenías un sueño, que es edilicio, porque me estás hablando de la parte de arriba de Torreblanca. Claro, tengo ahí, estoy medio, no es que, a ver, Está estoy medio solitario. solo. No, todos se entienden, pero les parece un poquito delirante por ahora la idea.
pero esa es la verdad. Y yo los entiendo también. Lo que pasa es que creo que un club necesita tener siempre objetivos ambiciosos y audaces. Sin objetivos, sin motivaciones, las instituciones se marchitan. No existe mantener el statu quo en una institución, porque lo único que puede hacer es empeorar. Bueno, concretamente, el club es hermoso, es increíble, qué sé yo, pero le falta para mí la gran sala, el gran salón. Entonces, mi aspiración es algún día comprar el piso de arriba, demoler las paredes que haya que demoler y armar un gran salón para jugar con torneos, llegar a los 200 jugadores o algo así, y al mismo tiempo poder ciertos días alquilarlo como salón de fiestas para que se autogestione el club y tenga un ingreso extra que no dependa exclusivamente de los vaivenes del destino y de las cuotas de los socios. ¿Cómo hizo el Club de San Pablo? Es decir, no soy un genio de la creatividad. Es como hizo el Club de San Pablo, como hace Villa Martelli también, que tienen 2 grandes salones y que los alquilan para otros fines y eso a su vez genera ingresos que permiten una administración más sólida de las finanzas. Pero bueno, es mi fantasía personal. Quizás algún día convenza más al club en general, apuntemos a esa dirección y armemos una gran campaña como la que hizo Nino, que también parecía un imposible. En su momento parecía un imposible, era una casona, yo no me acuerdo bien el precio, pero para la época era bastante plata, no es que la compramos tan barata, el nuevo edificio. Y sin embargo, con una planificación de 2 o 3 años, se consiguió comprar la casa donde está actualmente Torreblanca. Pero bueno, reconozco que por ahora es un delirio, es más fantasía, pero para mí es un tema estratégico que hay que pensar. Hay que pensar porque ayer, por ejemplo, que fue este sábado, ¿no? Este 26 de marzo, el club estallaba de gente, lo cual es lindo, pero tampoco es tan cómodo para jugar al ajedrez. Y a mí me gustaría que el club no tenga techo, es decir, que siga creciendo. Es como que a mi impresión a veces nos queda chico el club ahora. Pero bueno, es mi visión. Quizás sé que Leandro la ve con simpatía, pero con la simpatía que ve a alguien que dice algo. Pero bueno, algún día quizás llegue, quién sabe. Sí, Leandro, para ir cerrando esta hermosa nota, homenaje por los 50 años, haciendo un paralelismo con el fútbol, hay muchos clubes que dicen, bueno, no salimos campeones, pero ganamos el campeonato económico. Y vos me decías en estos últimos días que tu primera misión como presidente fue poner los papeles al día. Explicarle a la gente el sacrificio que no se ve, que es enorme, que vos llevaste adelante para poner como cabeza del equipo los papeles al día. Sí, los papeles al día, digamos. Torreblanca nunca tuvo problemas, salvo alguna vez en los 80, con el tema de, de tener a alguien que estaba en contra y tener 2 listas. El último tiempo siempre, como fue un club donde sí, fueron los mismos, por decir, Jorge es fundador y sigue en la comisión directiva 50 años después. Es decir, eso habla de la identidad del club y pasó por sin fines de comisiones directivas. Pero el último tiempo, y acrecentado con la pandemia, había pasado que, bueno, a veces la asamblea la haces cada 3 años en vez de cada 1, como total no hay contra, por decir, y bueno, y nos pasó que quedamos en el último tiempo de Nino, pasó que él no estaba tan bien de salud, y quizás culpa nuestra también le dejamos estar esa cuestión de nada, no pasa nada, bueno, Nino, y que esto... algunos papeles que no tuvimos al día nos costó, lo hicimos, nos costó bastante desde 2017 cuando asumí, un gran, digamos, la llave después la tuvimos en un conjunto con un gran trabajo de Ariel, y ahora, bueno, estamos con los papeles bien y todo sin problema, como lo estuvimos siempre en realidad. Fue una cuestión de coyuntura, después ahora AFIP con IGJ, si no tenés AFIP no tenés IGJ, antes era todo más, pero ahora todo con claves por internet, entonces es más complicado. Y nos pasó en un momento que era, como se dice, el culo, que no podíamos hacer una cosa sin otra. Fue volver a poner el banco en orden, volver a poner todo en orden, primero para que el gran objetivo, para estar bien el club, lo otro, para poder recibir subsidios
que son las obras que estamos haciendo para tener, y la otra para estar tranquilos. Es decir, nosotros ya tenemos el balance 2021 aprobado, aunque tenemos tiempo hasta abril para presentarlo, y los primeros días de abril, los últimos días de abril, los primeros de mayo, ellos ya ahí como noticia, ya estamos haciendo la asamblea nuevamente para la aprobación y estar tranquilos, ¿viste? Que no se te vaya, hay 2 años, que tal cosa, que lo otro, que no pasa nada igual para nosotros internamente, pero hacerlo bien. Ahí tenemos un gran trabajo de nuestro tesorero Francisco Curvar, que es para mí, digamos, mi condición sine qua non para seguir al frente, un manejo de la plata también como la hace él, ¿no? El otro día en Facebook se lo veía pintando al gran maestro Diego Flores. ¿Pinta tan bien como juega? A Diego Flores y Alan Pichot, los dos. Eso fue una gran noticia, anduvo por Chess Base dando vuelta por todos lados. La verdad que ellos se sorprendieron. ¿Pintan tan bien como juegan o pintan mejor? Porque Diego justo, sí, no sabemos cuándo sale esto, pero perdió las 2 primeras del magistral, me dice, me voy a dedicar a pintar. Ayer me decía. Pero esas jornadas son hermosas. Yo te digo que se me plantaba un lagrimón. Se puso al frente de la segunda pintada un socio que no conocía Torreblanca. Es decir, no conocía la sede, era un socio pandémico. Es decir, de la pandemia, que seguía tomando las clases que seguimos dando online, había colaborado con los chicos para que jueguen en el Mundial, había puesto una publicidad en el boletín que sacamos histórico. Es decir, esa persona se puso al frente y diciéndole a Alan, a Diego y a todos nosotros, vos elija allá, vos pinta acá, vos. Y la verdad se te plantaba la lagrimón cuando a mí me decían, no, Alan por ahí viene. Y después lo veo venir a Diego con el hijo. Estaba pero súper emocionado, son mis amigos aparte, pero emocionado, y al toque veo a los 10 minutos uno de los chicos que llama a su papá o su mamá y le dice, vino Alan Pichot y Diego Flores a pintar. Es decir, como es increíble. Se quedaron a comer, hicimos unas pizzas, que también el anterior sábado había estado Ariel, pero la foto no recorrió tanto como la de Diego y Alan. Comimos unas pizzas, comimos empanadas, pasamos un momento familiar que eso es Torre. Yo ese día no podía, pero te puedo asegurar, no, creo que todos los que estábamos ahí, los 15, los 20 que pasaron, viendo a Diego y a Alan, no pasabas por la puerta del orgullo que tenías de ser torreblanquino. Es decir, de todos tuvimos la lágrima ahí. Y después las repercusiones te hacen ver que no eras vos. Las repercusiones por Facebook. Salió en el diario de Junín, La Democracia de Junín, del domingo, salió Diego colgado, y nota de color, y Alguinariz la puso en Chase y me dijo que fue un éxito la nota. Es decir, cuando ves que trasciende todo eso, te das cuenta que lo estás viviendo, y es hermoso. Sí, para un chico de Torre, ver pintar a Diego Flores y a Alan es como si a uno que le gusta el fútbol ve a Messi y a Di María pintando el predio de la AFA. Exactamente igual. Sí, exactamente igual. Una pequeña anécdota. Hace muchísimos años, no sé, supongo que era antes de la década del 90 o por ahí, vinieron una vez de visita unos jugadores de Trinidad Tobago, es decir, de la isla, ¿no? Yo estaba jugando, ahora me acuerdo bien cuándo fue el año 83, y estaban impresionadísimos por lo que era Torreblanca, el concepto, esto, y en un momento hablaron con Nino, y le dijeron que querían hacer un artículo que se publicó en un diario de Trinidad Tobago, donde ellos hablaban justamente de lo que es una idea hecha club, la famosa frase de Torreblanca, el club familiar. Ya en ese año hicieron una nota en un lugar exótico, porque encima en Trinidad y Tobago hablan una especie de papiamiento, que es una especie de mezcla de holandés y otra cosa más. Pusieron una partida mía de las que había jugado en el match con creo que era con Mariano Varga, y nada, y me acuerdo que hablábamos con Nino ya en esa época, cómo les impresionaba a gente a veces con mentalidad europea o incluso otros hermanos latinoamericanos, ver el concepto del club de Torreblanca así en acción, como algo, una idea, una especie de familia, esa es la verdad. Plot, por Torreblanca yo recuerdo que pasaron, por ejemplo, el ex campeón del mundo Topalov y el ex presidente de la FIDE, Florencio Campomanes. ¿Vos te acordás de alguna otra estrella que haya visitado la institución?
No, la verdad que no es una cosa, tenemos nuestro libro de visita y de hecho vi hace poquito que Topalov en ese momento no encontramos el libro de visita y no firmó. Sí, pero Ha jugó contra venido, Mela. Jugó contra Mela, Benjamín jugó contra Mela. Fiorito, no, es un amigo y se portó bárbaro. La verdad que al no ser pomposo, centenario a veces, y también ser popular, a veces las figuras no pasaron tanto por el club, no cuidamos eso. No cuidamos, pero con orgullo. Es decir, teníamos la mesa de Korchnoi, Polegaevsky y se jugaba la mesa 1. La mesa 1 del Blitz, vos, Federico, debes haber jugado, la mesa 1 del Cuarta, la mesa 1 del Tercera, jugaba la mesa Korchnoi, Polegaevsky. Quizás hubiese habido que guardar el juego, ponerlo ahí, ser un museo y ser una cosa importante, pero el club nunca pensó en eso, y lo mismo las visitas. Era el que quería venir, venía, y Topa fue que a la noche iba a ver, creo que una Argentina-Brasil, y le dijimos de Torre, tenía algo para hacer y vino. Lo vi a Nikolic, lo vi a... La verdad que digamos, no recuerdo exactamente mucho. Hubo, pero no tanto. Muchos que venían a visitar a Nino, porque Nino era muy... pero también al no tener, digamos, esa cuestión histórica para algo internacional, hizo que visitaran más a nuestros primos, por decir. Pero también orgullosos de eso, orgullosos de tener en la mesa 1 a Coronel Palají, que ahora lo pusimos en la biblioteca, porque esa mesa va a tener un tratamiento de restauración, porque al usarla tanto se gastó un poco, pero eso, más que nada orgullosos de que todos se sientan orgullosos, y el que quiere venir, las puertas están abiertas y todos son iguales los que vienen. Después queda la anécdota que vino Topalov, pero es lo mismo que venga Topalov que vengan los de Trinidad y Tobago al club. Bueno, Jorge, para cerrar el video, sos un testigo de los 50 años de Torreblanca. Quiero que digas las palabras finales de qué es Torreblanca para vos y cómo querés verlo en el futuro. Torreblanca es una ilusión, es una pasión, es una idea hecha realidad, es un objetivo que se cumple día a día y por el cual tenemos que seguir empujando el carrito todos los días de nuestras vidas por una actividad popular como lo hemos pretendido y como en alguna medida lo hemos ido logrando. Cuando yo escuchaba lo que decían tanto Ariel, actual vicepresidente del club, como Leandro, el presidente, dos orgullos absolutos de quienes nos sentimos con sangre de Torreblanca, recordaba que cuando yo era un juvenil y tenía 14, 15 años, volvía contento a mi casa porque un jugador de tercera me había saludado, me había dado la mano, o porque un jugador de segunda me había llamado por mi nombre. Yo no lo podía creer. Para nosotros era una fantasía pensar que algún día podíamos llegar a dejar de ser jugadores de cuarta para progresar. También con el tiempo me fui enterando que las grandes figuras de ajedrez vivían con una corte de aduladores. Eran lo que eran, se formaban como una élite, porque precisamente el resto, el entorno, era un entorno muy frágil, muy endeble, y nosotros resolvimos avanzar para que eso cambiara. Y vaya si cambió. Todo lo que están diciendo Ariel y Leandro, dos exponentes del máximo nivel de lo que es el ajedrez en Argentina a nivel internacional, Leandro como árbitro internacional reconocido en el mundo, Ariel con toda su campaña y los títulos que ha logrado y como gran maestro. Que los grandes maestros pinten una pared, ya sea porque han nacido en Torre o porque aman Torreblanca, es algo inigualable, es algo que va a quedar plasmado en la historia en el bronce. Los grandes maestros, salvo Rossetto, como yo ya lo he escrito alguna vez, Rossetto era el único que permitía hablar como de igual a igual. Los otros no porque era como que ni se le ocurría a la gente acercarse a ellos. Y los dirigentes de aquella época los trataban otorgándole privilegios, y yo creo que los mal acostumbraron. Por eso nació Torreblanca, y por eso Torreblanca es lo que es hoy, y por eso el ajedrez argentino evolucionó como evolucionó. Los clubes no han sido solamente clubes de barrio. Torreblanca dejó de ser club de barrio hace muchísimos años. Torreblanca es una potencia del ajedrez mundial, y lo vamos a seguir siendo, y vamos a seguir superando las vallas que nos pongan,
Y el objetivo del que comentó Ariel, como una fantasía que yo acompaño absolutamente, con toda seguridad los vamos a concretar. Torreblanca tiene un gran futuro porque tiene una fuerza en la sangre de cada socio, de cada adherente, de cada jugador, de cada infantil, de cada cadete, que les va a quedar en la vida. Torreblanca es el corazón del ajedrez y una parte muy importante del ajedrez argentino y del ajedrez mundial. Bueno, gracias por esta nota familiar. La verdad, un orgullo esta nota, cómo abrieron el corazón, cómo se emocionan al recorrer 50 años de historia. La verdad que es una alegría enorme. La alegría es nuestra y la verdad con ese cierre de Jorge no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Ya dijo todo, lo resumió excelente. Excelente. Te mandamos un abrazo grande a todos. Muchas gracias a todos. Abrazo. Por favor. Felicidades. Chau, chau. Gracias, Fede.